Muy buenos días en esta mañana, bienvenidos a la iglesia Nuevo Amanecer. Bienvenidos también los que nos están viendo a través de los medios de comunicación. Esta mañana queremos exaltar el nombre del Señor, darle a Él toda la gloria, toda la honra. Prepare su corazón para estar en la presencia de Dios y decirle: Señor, te necesito. Decirle: Dios, eres lo más bello, lo más hermoso. Así que prepare en esta mañana su corazón, su mente, y le invito también para que podamos orar y pedir la dirección del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te damos gracias, oh Dios. Gracias por tu fidelidad, Señor, hacia nosotros. Tú has sido bueno, Señor, con nosotros en todo tiempo. Y Padre, queremos en esta mañana adorarte, darte a ti, Señor, la honra, la gloria a Dios. Que tu nombre, Señor, sea exaltado, que tu nombre, Señor, sea enaltecido en este lugar, oh Dios. Como el salmista, Padre, que podamos decir: Señor, bendice, alma mía, y bendiga todo mi ser tu santo nombre, Dios. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que adore con nosotros. Si tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, sí, grande es tu fidelidad. Señor, grande es tu fidelidad, oh Dios. Y en esa mañana, Señor, que nuestra alabanza, Señor Padre, nuestra adoración pueda llegar, Señor, a tu mismo trono, Señor. Grande eres tú, Señor. Y en esta mañana estamos listos, Señor, preparados para alabarte, darte a ti, Señor, toda la honra, toda la gloria, Padre. Quédate con nosotros, oh Dios. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Le invito en esta mañana que alabemos el nombre del Señor, porque el nombre de Dios es grande y Dios es bueno. Amén. Amén.
Señor, hacer una ofrenda de alabanza, Señor, para ti, oh Dios, en todo tiempo. Padre, en esta mañana te pedimos, oh Dios, que tú muestres, Señor, tu gloria en nuestras vidas y en este lugar, oh Dios. Por la situación o problema que estemos pasando, Señor, muestra, Señor, tu gloria en medio de ella, Dios. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Espíritu.
Señor, muestra tu gloria en esta hora. Muestra tu gloria, Señor. Muestra tu gloria, Señor, en esta hora. Muestra tu gloria, Señor. Muestra, Señor, tu gloria en medio de nuestras vidas, Señor Padre. Padre, que podamos ver tu mano, Señor, de poder, Padre, en cualquier circunstancia, Padre, necesidad que estemos pasando, Dios, Padre. Y tu nombre, Señor, sea glorificado, Señor. Esta mañana, Padre, creemos en ti, Señor. Creemos en tu poder. Creemos, Señor, Padre, que tú eres un Dios que provee, un Dios sanador, un Dios que está con nosotros, que no nos deja, que no nos falla. Gracias, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos estar, Señor, cerca de ti, oh Dios. Vivir, Señor, lo más cerca posible a ti, Señor. Vivir en comunión contigo, Dios. Es nuestro deseo, Rey. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz, aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Venimos a ti, Señor, en esta mañana, como una ofrenda, Señor, a ti, oh Rey. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad.
tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Sabemos que en los problemas, en las aflicciones, necesidades, usted y yo podemos acudir a Cristo Jesús. Podemos ir al Padre. Podemos decirle: Señor, te necesito. Podemos confiar en Él. En esa mañana aférrese, tómese de la mano de Dios. Dígale: Dios, yo me aferro a ti, Señor. Confío en ti, Señor Jesús. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Rendimos en ti, Señor Jesús. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor y Salvador. Salvador eres tú, Señor. Dios de mi corazón. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior, todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor y Salvador. Eres nuestro Salvador, Señor Jesús. Dios de mi corazón. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi inspiración, Rey. Tú eres mi adoración.
separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Haga esa declaración en esa mañana. Decirle: eres Dios eterno y nunca, Señor, me voy a separar de ti, Señor. Venga lo que venga, Dios. Venga, Señor. Problemas, trastornos, Señor Padre. A ti, Señor, te seguiremos. Haz esa declaración, dile: eres Dios eterno. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Una vez más. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Nuestro Salvador, eres tú, Jesús. Confiamos en ti, no queremos separarnos. Yo quiero habitar, yo quiero habitar, Señor, donde tú estás. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Sentado en tu regazo, sí. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Así es, Señor, tú eres nuestro Salvador, eres Dios eterno, Señor. Y queremos aprender cada día más y más, Señor, a confiar en ti, Señor Jesús. Recibe en esta mañana nuestra adoración, nuestra alabanza, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Puede tomar su lugar en esta mañana. Qué gusto de poder estar una vez más en la casa de Dios para poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Sean todos y cada uno bienvenidos. Es bueno poder estar en la casa del Señor. El salmista dijo: mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Y es preferible poder estar en la presencia de Dios y poder alabarle a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Así que qué bueno que podemos alabar al Señor. Abra su Biblia, por favor, en Salmo 140. Salmo 140. Te invito para que este miércoles a las 7 de la tarde pueda acompañarnos en el estudio bíblico para poder aprender de la palabra de Dios y el poder ver las cosas, de poder obedecer y poder tener fe en el Señor.
Salmo 140, verso 13. Quiero hablarle acerca de una de las necesidades. La semana pasada hablaba acerca de la necesidad de la palabra de Dios que tenemos, la necesidad. Algunas personas a veces sentimos que no tenemos necesidad de la palabra de Dios, pero como dicen, hasta que no tenemos lo que necesitamos, no nos hace falta, y necesitamos la palabra de Dios. Y a veces, como digo, muchas veces nos da flojera, nos da simple y sencillamente estamos impendientes en cuanto a querer leer la escritura, que Dios nos hable, escuchar de parte de Dios. A veces nos sorprendemos, porque decimos, ¿por qué Dios no me habla? Pero es a través de su palabra que Dios nos habla, y el poder ser ministrados a través de su palabra. Ahora vamos a hablar acerca de la presencia de Dios, la necesidad que tenemos de poder tener la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra iglesia, en nuestro diario vivir. Necesitamos nosotros de la presencia de Dios. Es otra de las cosas que muchas veces pensamos, no necesito yo la presencia de Dios. A veces sentimos, pasamos la vida, o quizás nos damos como Jacob, decimos, he estado en la presencia de Dios y no me he dado cuenta. Y yo creo que necesitamos la presencia de Dios. Es una de las necesidades vitales que cada uno de nosotros tiene. Salmo 140, el verso 13, dice lo siguiente. El salmista David escribió eso. Al estar estudiando, al estar pensando acerca de eso, creo que David era una de las personas que podía decir la gran necesidad que tenía de la presencia de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios, una persona que adoraba en la presencia de Dios, que añoraba la presencia de Dios. Él mismo fue el que dijo, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Es el poder estar en la presencia de Dios. El verso 13 dice lo siguiente: ciertamente los justos alabarán tu nombre, y los íntegros vivirán en tu presencia. Y los íntegros vivirán en tu presencia. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, te pedimos, Espíritu de Dios, que tú vengas, Señor, y nos hables, oh Dios. Queremos, Señor, escuchar, Señor, de tu palabra. Queremos escuchar, Señor, de ti, oh Dios. Danos oídos abiertos, Señor. Danos mentes abiertas, oh Dios, para poder, Señor, aprender de ti, Señor. Señor, queremos aprender de ti, Señor, pero más que nada el poder, Señor, valorar, Señor, entender la importancia, Señor, de tu presencia, Señor, en medio nuestro. Oramos, oh Dios, en esta mañana, Señor, por aquellas personas en necesidad, oh Dios. Oramos por aquellas personas, Señor, que se encuentran enfermos, Señor, en hospitales, oh Dios. Pedimos, Señor, que tu gloria, tu poder, oh Dios, pueda descender, Señor, tocar vidas, Señor. Oramos, Señor, por los McCauley, Señor. Seguimos orando, Señor, creyendo, Señor, que tú has de traer sanidad a sus vidas, oh Dios. Que tú, Señor, has de moverte, Señor, en una manera poderosa, Señor, sobre sus vidas, en sus corazones, en sus cuerpos físicos, oh Dios. Yo te lo pido, Señor, por aquellas personas que estén pasando, Señor, necesidades, problemas, oh Dios. Yo te pido, Señor, que tú ministres, Señor, a sus vidas y los toques. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La necesidad que tenemos de la presencia de Dios. Como le decía, hace unas semanas, al estar meditando en la palabra de Dios, Dios había puesto en mi corazón, comienza a hablar acerca de la necesidad que tenemos de la presencia de Dios. Tenemos una necesidad, pero a la misma vez una necesidad que podemos decir, quizás no necesito, pero no la necesito. O muchas veces no hemos apreciado la presencia de Dios. La presencia de Dios es el poder ver que Dios se manifiesta en medio nuestro, alrededor de nosotros, tocando nuestras vidas, y necesitamos. Podamos decir lo que quiera, pero necesitamos la presencia de Dios. Una vez que hemos estado en la presencia de Dios, necesitamos esa misma presencia. No podemos salir y poder decir que no he estado en la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. A través de la Escritura encontramos nosotros hombres y mujeres que se encontraban en la presencia de Dios y que sabían lo importante que era poder estar y tener la presencia de Dios en sus vidas. David era un hombre que tenía la presencia de Dios en su vida. Encontramos nosotros en la Escritura que dice que Dios estaba con él, es decir, la presencia de Dios acompañaba su vida. Yo creo que cada uno de nosotros queremos que Dios esté con nosotros.
que camine con nosotros, que esté en nuestro diario vivir, que pueda guiarnos, que pueda dirigirnos, que pueda orientarnos, darnos sabiduría. Eso es lo que necesitamos. Moisés reconocía que necesitaba la presencia de Dios para poder dirigir a un pueblo. Y Moisés dice en Éxodo el capítulo 33, el verso 14, dice lo siguiente, dice, yo mismo, dice, si le puedo decir anteriormente, Dios estaba cansado del pueblo de Israel. Estaba cansado de su gente. Dios le dice al pueblo, dice en el mismo Éxodo 33, dice, si yo voy con ustedes, yo los destruyo. Ouch. Si Dios iba, pero Moisés reconocía la importancia de poder tener a Dios en sus vidas, porque algo que marcaba la diferencia del pueblo de Dios es que Dios estaba con ellos. Y el mismo Moisés dice, ¿cómo sabrán? ¿Cómo se darán cuenta que somos diferentes? Y la diferencia que lo marcaba era la presencia de Dios. Y eso hacía, y Moisés decía, Señor, si tú no vas con nosotros, si tú no estás con nosotros, Señor, no nos saques, no nos muevas, Señor, no queremos ir sin tu presencia. Y Dios fue conmovido a misericordia y le dice Dios a Moisés en el verso 14 de Éxodo 33, dice, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Respondió el Señor. El Señor dice, yo voy a ir contigo. Yo voy a estar contigo. Yo voy a moverme en medio tuyo. Moisés entendía y conocía la presencia de Dios. Mis hermanos, necesitamos, debe ser nuestro deseo. Esto es el objetivo, que cada uno de nosotros pueda reconocer nuestra necesidad de la presencia de Dios. Y necesitamos la presencia de Dios desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y aún en nuestro sueño, que la presencia de Dios esté en medio nuestro. El poder tener esa necesidad, necesitamos la presencia de Dios. Es por eso que nace esta palabra, para poder hacerles ver que necesitamos la presencia de Dios. Pero muchas veces sentimos que no es necesario. No es necesario. Una persona que es hijo único no puede decir, oh, extraño a mi hermano. No puede extrañar lo que no tiene, lo que no ha tenido. Pero podemos extrañar nosotros la presencia de Dios. Cuando sentimos que ¿dónde está la presencia de Dios? Podemos extrañar la presencia de Dios. Hace unas semanas estaba leyendo yo en Primera de Samuel, el capítulo 4. Hay una historia que encontramos nosotros. Encontramos la vida del sacerdote Elí. Elí sabemos que tenía 2 hijos. Y esos 2 hijos, dice la Escritura, que no les importaba la posición en la cual Dios los había colocado. Dios había colocado a los hijos de Elí como parte del sacerdocio. Eran los que ministraban. Pero para ellos no les importaba. Dice la Escritura que cuando se ponían los sacrificios, ellos llegaban y más bien, como dice el dicho, dice, pensaban primero están mis dientes que mis parientes. Ellos sacaban y pedían el sacrificio, la carne, porque ellos decían, no, carnita asada, aquí hay, de aquí soy. Ellos iban y sacaban el sacrificio. Dice la Escritura que los mismos hijos se metían con mujeres, estando casados, se metían con mujeres, no respetaban la posición que Dios los había colocado. El problema de Elí era que Elí no les llamaba la atención a sus hijos. No les decía lo que estaban haciendo estaba mal. Era una persona, está mal, no deben de hacer eso. Pero en el capítulo 4, en la historia que encontramos, el capítulo 4, dice que los filisteos salieron a la batalla contra el pueblo de Israel. Y encontraron que comienzan a perder.
Los israelitas comienzan a perder, y uno de los problemas era que no habían traído, no habían consultado, no habían traído la presencia de Dios. El arca de la presencia de Dios no estaba con ellos. Entonces cuando ellos van, se regresan y van con Ofni y su hermano Finés, van y traen el arca. La gente comienza, los israelitas dicen, trajeron el arca, se comienzan a gozar. Comenzaron a alegrarse, porque dicen, ya está la presencia de Dios. Y los mismos filisteos, dice la escritura, vaya conmigo ahí a 1 Samuel capítulo 4, porque vamos a leer algunas cosas que yo quiero que podamos nosotros afirmar en este momento. 1 Samuel capítulo 4. Dice el pueblo, dice la escritura que cuando los filisteos comenzaron a escuchar los gritos de los israelitas, tuvieron temor, porque dijeron, ya, ¿qué es lo que está pasando? Pensaron que ellos iban a perder porque la presencia de Dios estaba con ellos, pero no se habían dado cuenta que habían perdido una reverencia a la presencia de Dios. Y dice la escritura, dice que los filisteos comenzaron a atacar a los israelitas. Comenzaron a huir, y dice que 30,000 personas, 30,000 israelitas cayeron en ese lugar. Y la presencia de Dios, es decir, el arca de la presencia de Dios, es tomada de ellos. Se ha quitado la presencia de Dios. Lo que representaba la presencia de Dios es quitada. Ahora miramos que en esa batalla, los hijos de Elí, Ofni y Finés, mueren en la batalla. ¡Qué tragedia! Has perdido a tus hijos, el sacerdote ha perdido a sus hijos, pero el sacerdote también ha perdido la presencia. El pueblo de Dios ha perdido la presencia de Dios. Tal vez no signifique nada para nosotros, o pensemos qué significa esto para nosotros. Vamos a mirar ahí en el verso 12 en adelante. Mire, vamos a leer, porque es una historia muy interesante, muy buena la historia. Mire lo que dice del verso 12 en adelante de 1 Samuel capítulo 4. Dice que un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo del frente de batalla, y ese mismo día llegó a Silo con la ropa hecha pedazos y la cabeza cubierta de polvo. Verso 13. Ahí se encontraba Elí sentado en su silla vigilando el camino, pues su corazón le temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Ahí me detengo. Mire, cuando yo estaba leyendo esto, el sacerdote Elí, un hombre gordo, dice la escritura, que estaba sentado, una de las mayores preocupaciones, Elí, siendo sacerdote, reconocía la presencia de Dios, la importancia de la presencia de Dios. Para él representaba algo especial, porque él conocía a Dios. Y dice que él estaba preocupado, su corazón le temblaba al estar pensando en la presencia de Dios, en el arca, lo que pudiera pasar. Él estaba preocupado. Y cuando le llega la noticia, seguimos leyendo en el verso 13, sentado en su silla y vigilando el camino, pues su corazón le temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. Habían perdido la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos perdido en la presencia de Dios? Hemos sentido que no hemos apreciado la presencia de Dios. Muchas veces hemos sentido que hemos apartado de la presencia de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que apartados de mí, dice en Juan 17, nada podéis hacer. 15, perdón. Nada podemos hacer. Apartados de Dios, nada podemos hacer. Y la presencia de Dios ha sido quitada. El pueblo
reconoce y comienza a gritar. Verso 14 dice: ¿a quién viene tanto alboroto?, preguntó Elí al oír el gemido. El hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían, es decir, ya estaba ciego, de modo que no podía ver. Verso 16: vengo del frente de batalla, le dijo Elí a Elí, huí de las filas hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Óigalo bien, el ejército sufrió una derrota terrible. No simplemente han perdido la batalla, pero han perdido la presencia de Dios. Ha sido una gran pérdida. Cuando perdemos la presencia de Dios, cuando perdemos nosotros el deseo, el anhelo por estar en la presencia de Dios y tener la presencia de Dios en nosotros, es una gran pérdida. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus dos hijos, Ofni y Finés, han muerto. Y aquí viene lo peor: y el arca de Dios ha sido capturada. Ha sido llevada a la presencia de Dios. La presencia de Dios ha sido quitada. Hermano, yo no sé usted, pero sería algo terrible. Es algo terrible el perder la presencia de Dios. David en el Salmo 51, cuando es confrontado por el profeta Natán, después de haber cometido adulterio, asesinato, mentido y todas las cosas habidas y por haber, es confrontado y le dice a Dios, el salmista David dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu de Dios, la presencia de Dios. No podemos perder la presencia de Dios. Alguien que ha conocido, que ha disfrutado la presencia de Dios, mi hermano, hay algo tan especial en la presencia de Dios. Tal vez si no has disfrutado la presencia de Dios, como digo, no puedes extrañar lo que no has tenido. Pero cuando has estado en la presencia de Dios, cuando has disfrutado la presencia de Dios, cuando tú sabes que te has apartado de la presencia de Dios, que cuando el pecado te ha separado de la presencia de Dios, debe de ser un deseo de poder restaurar la presencia de Dios en nuestras vidas. Para Elí, mis hermanos, yo no sé, pudiera decir, bueno, a Elí le importaba más la presencia de Dios que los dos hijos. Pero en un día, al poder perder dos hijos y la presencia de Dios, seguimos leyendo, verso 18. Solamente de oír mencionar, oiga esto, solamente de oír mencionar el arca de Dios, no porque le dijeron, sabes que tus hijos se murieron, pero cuando él escuchó que la presencia, el arca de Dios ha sido capturada, fíjese lo que dice. Él dice: Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta, es decir, se pegó en la cabeza, en la nuca. Ahí se desnucó, como dice, como era viejo y pesado mucho, se rompió la nuca y murió delante. Durante 40 años había dirigido al pueblo de Dios, de Israel. En ese momento, Elí cae para atrás, muere. Terrible. Pero no solo eso. Cuando dices tu nombre, si las cosas se pueden poner, ¿qué más puede ir peor? Pues pueden ponerse más feas todavía. Si cuando las cosas ya estaban de color de hormiga, ahora se ponen peores. ¿Qué pasa? Tiene una nuera.
la nuera está embarazada. Y dice que cuando escuchó que su esposo había fallecido, cuando todo esto sucede, los dolores de parto, ella entra en parto y comienza a tener un parto dificultoso. Seguimos leyendo, verso 19. Su nuera, la esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz cuando supo que el arca de Dios, fíjese bien, cuando supo que el arca de Dios, la presencia de Dios había sido capturada y que tanto su suegro como su esposo habían muerto, le vinieron los dolores de parto y tuvo un alumbramiento muy difícil. Cuando se enteró que la presencia de Dios ha sido capturada, cuando supo que su suegro había fallecido, que su esposo ha fallecido, que peor pudiera haber sido. Y ella da a luz un hijo. Y a ese hijo le llama Icabod. Icabod, lo que significa es sin gloria. Lo que significa que la presencia de Dios ha partido, ha sido quitada. Todo eso es simplemente, mi hermano, para hacerle ver un cimiento, que necesitamos la presencia de Dios. La presencia de Dios es importantísima en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Y necesitamos la presencia de Dios. Debemos anhelar. El salmista dijo: anhela mi alma ardientemente los atrios de Jehová. El poder estar en la presencia de Dios. Venimos a la casa de Dios porque tenemos necesidad de Dios, porque necesitamos estar en la presencia de Dios. Porque si nos quedamos en la casa, no hacemos otra cosa más que mirar televisión o hacer otras cosas, y nos perdemos de la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios en cada uno de nuestras vidas. Mis hermanos, es triste cuando la presencia de Dios, ¿sabe qué, mi hermano? Cuando nosotros no valoramos la presencia de Dios, cuando nosotros, mis hermanos, no tenemos en cuenta la presencia de Dios, cuando nosotros nos convertimos en personas autosuficientes y no valoramos la presencia de Dios, nos viene, si me permite decirlo, nos viene guango. Muchas personas podrán decir: yo no necesito de Dios, pero necesitamos de Dios. Así como necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos de la presencia de Dios. 3 cosas en las cuales podemos nosotros aprender, y rápidamente con esto. Dijo Lizy: ¿estás mirando mensajes? No, estoy mirando la hora. 3 cosas que necesitamos. Número 1, mis hermanos, necesitamos reconocer nuestra necesidad de la presencia de Dios. Necesitamos reconocer, mis hermanos, si no reconocemos la necesidad de la presencia de Dios, podemos vivir sin su gloria. Y no podemos vivir sin su gloria. No podemos vivir sin la presencia de Dios. No podemos vivir, mis hermanos, sin poder estar caminando en la presencia de Dios. Mis hermanos, no podemos desear vivir una eternidad con Dios cuando no podemos gastar un tiempo con Dios. Necesitamos reconocer que yo necesito la presencia de Dios. Es decir, yo necesito que Dios camine, que Dios se mueva en medio nuestro. Así como desde el principio, como dice en Génesis, el capítulo 1, el verso 1 en adelante, y el verso 2 dice: y Dios se movía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Que Dios se mueva. Lo que queremos es que Dios se mueva en medio nuestro. No simplemente que sea la presencia de Dios, pero que la presencia de Dios sea manifiesta.
Mis hermanos, podemos ir y meternos a una cantina y ahí está Dios. Podemos meternos a un bar y ahí está Dios. Podemos irnos al peor lugar y Dios está ahí, pero Dios no se manifiesta. Dios se manifiesta cuando usted y yo reconocemos la necesidad de su presencia y cuando invitamos a su presencia que mueva en medio nuestro. En 1 de Samuel, capítulo 4, verso 13. Dice, allí se encontraba Elí sentado en su silla y vigilando el camino. ¿Por qué? Porque él estaba reconociendo la necesidad de la presencia de Dios. Se había alejado, tal vez su familia se había alejado, tal vez sus hijos se habían alejado, tal vez el pueblo se había alejado, tal vez él mismo se había alejado, pero reconocía que necesitaba la presencia de Dios. Estaba preocupado y su corazón le temblaba. Ha estado en alguna ocasión, ha estado mortificado, tal vez está usted pensando qué pudiera ser de esto, qué pudiera ser del otro, pero Elí estaba temblando en su corazón por la presencia, por el arca de la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios, necesitamos el poder nosotros reconocer que necesitamos su presencia. Necesitamos su presencia. Déjeme hacerle esta pregunta y no me conteste, pero piénsalo por un momento. ¿Cuántos de nosotros entendemos y reconocemos lo que la presencia de Dios representa para cada uno de nosotros? ¿Cuántos de nosotros entendemos y reconocemos lo que la presencia de Dios representa para cada uno de nosotros? La presencia de Dios representa algo especial, el saber que Dios está con nosotros. Mis hermanos, que el Señor envió a su Hijo Jesús. Él se hizo carne, el Verbo se hizo carne para habitar en medio nuestro. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dieron la potestad de ser llamados hijos de Dios. No se emocionen. Tenemos el privilegio de poder ser hijos de Dios, pero mi hermano, no podemos dejar que la presencia de Dios se quite de nosotros. Así como David dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Mis hermanos, debe de ser nuestro deseo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. El poder desear, anhelar la presencia de Dios. Debemos de anhelar la presencia de Dios. Debe de ser nuestro anhelo. El salmista escribió en el Salmo 42, verso 1 y 2. La versión Reina Valera dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo, Dios, por ti, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Mis hermanos, ¿cuándo podremos venir y presentarnos delante de la presencia de Dios? El salmista, aunque no fue David el que escribió este salmo, pero reconocía la importancia, la vitalidad de la presencia de Dios. Reconocía que sin la presencia de Dios nada podíamos hacer. El poder clamar, mis hermanos. Hace unas semanas atrás estábamos nosotros en La Paz y llegué a la casa de mi cuñado y abrí la cortina y allí afuera de la ventana había un perrito dulce, miel dulce, miel. Una perrita ahí afuera, un tipo pastor alemán. Le abrimos la puerta y la perrita se quería meter. Y ahí en la casa de mi cuñado tienen una alberca. Y la perrita corría al agua y comenzaba a tomar agua, Y seguía, como era una perrita, se movía y regresaba al agua a tomar agua y tomaba mucha agua. Lizzie se puso en contacto con el dueño de la perrita
y le pidieron que vinieran a recogerla a la perrita. Y llevamos nosotros a la perrita a la entrada de la guardia ahí para poder dejar a la perrita. Y el dueño de la perrita nos dijo que la perrita había salido desde temprano en la mañana. Había cruzado el monte desértico, seco. Y todavía en la noche esta perrita no sabía, por ser una perrita recién o muy pequeña, no conocía, no sabía cómo regresar a su casa. La perrita se había perdido. Pero lo importante de esto es poder ver cómo la perrita tenía sed, porque había cruzado desierto, había cruzado el monte, no había tomado agua en todo el día y seguía tomando agua de la alberca, Tenía una sed y le dije yo al dueño, le digo, es que la perrita tenía mucha sed. Dice, sí, salió desde temprano. ¿Puede usted imaginarse, mis hermanos, cuando estamos lejos de la presencia de Dios? Cuando no hemos entrado en la presencia de Dios, podemos imaginarnos la necesidad de poder estar en la presencia de Dios. El salmista reconoció, dice, como el siervo jadeante, dice, en busca de agua, así te busca mi alma, oh Dios, todo mi ser. El poder desear, mi hermano, cuando hemos estado lejos de la presencia de Dios, necesitamos desear el agua de la presencia de Dios, el poder ser saciados. Usted y yo necesitamos ser saciados en la presencia de Dios. Número 1, necesitamos reconocer nuestra necesidad de la presencia de Dios. Número 2, necesitamos reverenciar la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Es el poder honrar la presencia de Dios. Los hijos de Elí no reverenciaron la presencia de Dios. No les importó la posición que habían sido colocados. No les importó la presencia de Dios. No reverenciaron, mis hermanos. Nos hemos convertido tan irreverentes a la presencia de Dios. Somos simple y sencillamente no nos damos en cuenta a la presencia de Dios. Hemos perdido, mis hermanos, el poder reverenciar, es el poder adorar su presencia, el poder venir delante de su presencia y poder agradecer porque la presencia de Dios está en medio nuestro. El salmista escribió en el Salmo 95, el verso 1 y 2 y verso 6, dice lo siguiente. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Mis hermanos, cuando venimos a la presencia de Dios, necesitamos aclamar a Dios. Es el poder gritar con alegría, el poder dar gracias a Dios porque estoy en la presencia de Dios. Mis hermanos, siempre yo he dicho que no es necesario morir para poder estar en la presencia de Dios. Podemos vivir en la presencia de Dios. Podemos vivir cuando usted y yo aclamamos a Dios, cuando reverenciamos la presencia de Dios, porque estamos en su presencia. Sigue diciendo el salmista, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Óigalo bien, el poder reconocer que la presencia de Dios es nuestra roca, es nuestra salvación. ¿Cómo no cantarle a Dios? ¿Cómo no adorarle a Dios? Dice, lleguemos ante su presencia. Lleguemos ante su presencia. Dice, ¿con qué? Con alabanzas. El poder alabar a Dios, el poder... Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es incomparable. Lo hemos cantado, pero cuando lo cantemos debemos hacerlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. El alabarle, Señor, porque tú eres increíble, eres maravilloso. No hay nadie como tú. Dice, aclamémosle con cánticos. Dice, venid, adoremos y postrémonos. El postrarnos es el irnos rostro en tierra y poder reconocer que Dios es Dios.
Eso es reverenciar su presencia. El poder reconocer que no somos dignos aún, mis hermanos, de levantar nuestros ojos para mirarle cara a cara. El poder postrarnos, el arrodillarnos, mis hermanos, delante de Jehová, nuestro Hacedor. Él nos hizo, Él nos formó. Somos hechura de Él. Mis hermanos, ese salmo nos enseña a poder venir delante de su presencia para poder aclamar, adorar, cantar y todos esos verbos que nos dice postrarnos delante de su presencia, arrodillarnos delante de Dios, delante de su presencia y saber reconocer que Él es Dios, reconocer que Él nos ha hecho. Ahora, usted no tiene estos versos, pero vaya conmigo al Salmo 95, simplemente para mantenerlo alerta. Salmo 95. Algunas personas dirán, no, yo no tengo que hacerlo. O quizás aún como creyentes, aún como cristianos, personas que se dicen haber sido lavadas en la sangre de Cristo, siendo redimidos en la sangre de Cristo, yo no necesito alabar a Dios, yo no necesito levantar mis manos, yo no necesito expresar mi adoración, mi anhelo, mi amor a Dios, yo no necesito hacerlo. Aún personas que se dicen creyentes, se dicen cristianos, no le dan gloria. Como dice en Romanos el capítulo 1, habiendo conocido a Dios, no le reconocieron ni qué, y ni le dieron gloria. No han reconocido, pero fíjese lo que dice el verso 7 hasta el 11. Salmo 95, verso 7 hasta el 11. Mi hermano, esto está increíble. Dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Dios nos cuida. No se emocione, mi hermano. Dios tiene cuidado de nosotros. Aun cuando nosotros le damos la espalda, Dios está cuidándonos. Amén. Mis hermanos, aun cuando nosotros no nos damos por enterados, los ojos de Dios y se están mirando sobre la tierra. Verso 8 dice, ahora fíjese la última parte que dice del verso 7. Si ustedes oyen hoy su voz. Si ustedes oyen hoy su voz. Aquí viene, mis hermanos, the crook of the biscuit. El verso 8 dice, no endurezcan su corazón como en Meriba. Mis hermanos, cuando hubo una rebelión contra Dios, mis hermanos, el pueblo se rebeló contra Dios. Le dieron la espalda. Se hicieron necios. Endurecieron, no dieron oído al Señor. Ese mismo salmo que nos dice, entra por sus puertas con regocijo, con acciones de gracia, con alabanza, postrémonos, adorémosle a Dios. Y el Señor dice, si estás oyendo, no endurezcas tu corazón como aquellos que endurecieron su corazón en el tiempo de Meriba. Dice, como aquel día en Masa, en el desierto. Verso 11 dice, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. Mis hermanos, hemos visto las maravillas de Dios. Hemos visto sus proezas, hemos visto sus maravillas, hemos visto la mano de Dios. Y nosotros nos damos cuenta. Verso 10 dice, 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, son un pueblo mal encaminado que no reconoce que mis senderos. Verso 11. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Toda esa generación que salió de Egipto por haberse puesto en contra de Dios, por no haber reconocido a Dios, por no haber reconocido las maravillas de parte de Dios, no van a entrar en mi reposo. Mis hermanos,
hermanos, ¿cómo podemos nosotros alabar a Dios? El poder reverenciar la presencia de Dios, el poder reconocer su presencia, el poder estar, mis hermanos. No podemos perdernos. Mi hermano, yo no quiero perderme. Yo no quiero perderme de esa oportunidad que tengo de poder entrar en la presencia de Dios. No podemos perdernos el poder entrar en ese reposo, mi hermano, que Dios tiene para usted y para mí. Simple y sencillamente por no reverenciar su presencia. Mis hermanos, Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios de pactos. Dios cumple sus promesas. Y número 3, y con esto termino. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de su presencia. Necesitamos reverenciar su presencia. Y número 3, necesitamos, una vez que reconocemos y reverenciamos su presencia, necesitamos traer su presencia. Usted y yo, Dios nos dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para poder traer su presencia. Necesitamos traer su presencia. ¿Cómo traemos su presencia? Con nuestra alabanza, con nuestra adoración. Invitamos la presencia de Dios en medio nuestro. El poder invitarle a Dios: ven a ese lugar, Señor, llénanos de ti. Invitamos a que su presencia nos llene, que habite en medio nuestro, que venga a ser habitación, que venga y tome el trono de nuestras vidas. Traer la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios había sido tomada, cuando la presencia de Dios fue quitada, en una de las ocasiones en que los filisteos habían tomado la presencia de Dios, es interesante poder ver que la presencia de Dios en buenas manos, el arca de la presencia de Dios en buenas manos significa bendición. El arca de la presencia de Dios en las manos equivocadas puede causar males. La escritura nos dice que cuando los filisteos tomaron la presencia de Dios, dice la escritura que a las personas le comenzaron a brotar tumores. Dice la escritura, si usted lee por ahí, encontrará que comenzaron a salirle tumores y que hicieron unas esfinges de esos tumores. Y cuando trataron que un buey se llevara el arca, y que el buey supo cómo llevar y dirigir el arca. Después, en otra ocasión, habían llevado la presencia de Dios y encontramos que había sido quitada la presencia de Dios. David toma la decisión de poder ir por la presencia de Dios. Y dice que la pusieron en un carro nuevo. Y comienzan a jalar la presencia de Dios, el arca. Y dice que en una de esas se tropieza. Y dice que Usa mete la mano. Y que Dios, dice, castiga o quita la vida de Usa. David se enojó porque esa persona había fallecido. Y ellos dejan la presencia de Dios por un tiempo, pero deciden traer la presencia de Dios de vuelta. En Primera de Crónicas, el capítulo 13, versos 7 al 8, dice lo siguiente. Dice, y colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Aminadab. Usa y Ahío guiaban la carreta. David y todo Israel danzaba ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. El poder traer la presencia de Dios. Necesitamos traer la presencia de Dios. Hay otro lugar donde dice que David habían tomado 6 pasos y comenzaron a adorar y sacrificar a Dios. Trajeron la presencia de Dios. Necesitamos traer la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, cuando está en medio nuestro, representa bendición para nuestras vidas. Encontramos en la escritura que la presencia de Dios había quedado en la casa de Obed-Edom por 13 meses. Y la casa de Obed-Edom había sido bendecida. Mis hermanos, cuando usted y yo tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra iglesia,
hay bendición. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos traer la presencia de Dios, es decir, poder regresar la presencia de Dios. Como les digo, muchas veces pensamos, yo no necesito la palabra, yo no necesito la escritura. Hemos sido tan llenos de nuestro propio conocimiento que dicen, yo no necesito la palabra de Dios. Pero dice también, como no necesitas la presencia de Dios, no necesitas la palabra, no necesito de la presencia de Dios. Yo no necesito buscar de Dios. Necesitamos, mis hermanos, la presencia de Dios. Así como necesitamos su palabra, que Dios nos hable, necesitamos que Dios habite en medio nuestro. Ven y toma el trono de mi vida, de mi corazón, de todo mi ser. Ven y bendice mi ser, mi vida. Mis hermanos, cuando tenemos la presencia de Dios, hay bendición. Salmo 133 dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, porque su presencia está en medio nuestro. Amén. Necesitamos la presencia de Dios. Mi hermano, yo le invito para que usted y yo podamos invitar a la presencia de Dios. Mis hermanos, que la presencia de Dios, mis hermanos, no sea quitada. Mis hermanos, que no se nos quite la presencia de Dios. Yo no quiero que la presencia de Dios deje mi vida, mis hermanos, que su presencia está en medio nuestro, que Dios habite, mis hermanos. Es mi anhelo, el deseo de la presencia de Dios. Como le digo, mis hermanos, Dios ha puesto eso en mi corazón. ¿Por qué? Porque quizás no hemos valorado muchas veces la presencia de Dios. No hemos dado ese valor, esa necesidad de la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. La necesitamos. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos su palabra. ¿Y qué debe ser nuestro deseo, mi hermano? Decir, Señor, yo te necesito. Necesitamos esa presencia. Necesito tu presencia. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Padre, sabemos que tú nos oyes, oh Dios. Señor, sabemos, Señor, que tú estás en medio nuestro, Dios. Pero también, Señor, te pido, Señor, que tú manifiestes tu poder, Señor, tocando, Señor, nuestras vidas, tocando nuestros corazones, Señor. Te pido, Señor, que tú nos des hambre, Señor, por tu palabra, Señor. Nos des un deseo ferviente por tu presencia, Dios. Padre, que anhelemos, Señor, ardientemente, Señor, tu presencia, Dios. El poder estar contigo, Señor. Que no es necesario morir, Señor, para estar en tu presencia, Señor. Pero podemos vivir en tu presencia, Dios. Que tú, Señor, habites en medio nuestro. Señor, ven y llena el trono de nuestras vidas, oh Dios. Ven a este lugar, oh Dios. Padre, encuentra habitación, oh Dios. Padre, abrimos nuestros corazones, abrimos nuestras vidas, oh Dios. Padre, tenemos sed, tenemos hambre de ti, oh Dios. De Dios vivo, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Ven a este lugar, oh Dios. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Oh, sí. Ven a este lugar. Oh, llena hoy mi vida, Señor. Ven a este lugar.
cada vida, Señor, de cada corazón, oh Dios. Padre, ven y haz morada, Señor, en medio nuestro, Señor. Te necesitamos, oh Dios. Padre, tú habitas, Señor, en medio de las alabanzas de tu pueblo, que tu presencia, oh Dios, oh Señor, sea, Señor, sentida, Señor, que tu presencia sea derramada, Señor, en medio nuestro, Dios. Te pedimos, oh Dios, que tú, Señor, no nos quites, Señor, tu Santo Espíritu, Dios. Padre, que al salir de ese lugar, oh Dios, podamos, Señor, salir de ese lugar, mas nunca de tu presencia, Dios. Amén. Que tu presencia, Señor, vaya con nosotros, oh Dios. Que nos encamine, Señor. Que tú estés con nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Que